Para ¿Alguien grabar. mandó? Entonces, de esa forma, hoy vamos a hacer dos clases, dos temas más, ¿Está? mejor dicho, La reunión. dos temas, dos contenidos, junto con lo que vimos, lo que es la ética, la moral, la ética en la antigua Grecia, el origen de la ética, ¿no? Lo que analizamos tanto en la clase como en la clase presencial como en las clases virtuales, y los apuntes que ustedes han venido realizando. De ahí va a salir gran parte del examen, ¿no? Y también de lo que vamos a avanzar en esta noche. Ya para el día jueves, ya mañana ustedes tendrán un documento para que estudien con tiempo. Y el día jueves nos vamos a concentrar solamente a hacer una retroalimentación, quiere decir un repaso general de todo, ¿no? Voy a ir explicando poco a poco, decir, tomen en cuenta este concepto, para que así lleguemos bien preparados el día sábado y podamos rendir un buen examen, nuestro primer examen. ¿Ya? ¿Cómo nos Eh, viste? Después del examen, vamos a tener un momento de espacio para poder ver lo que es ya la ética jurídica, es decir, para nuestro segundo examen, nos vamos a centrar más que todo en el libro El alma de la toga, ¿no? Que es un libro que yo les pediría que en esta semana, si ustedes tienen tiempito, vayan avanzando con la lectura, porque va a ser un libro Bello. importante para este segundo parcial, ¿no? Durante este primer parcial no hemos entrado todavía a ética jurídica, ¿no? Yo sé que tenemos tal vez ese deseo de saber qué circunstancias el abogado enfrenta en la profesión, ¿no? Pero antes de proceder a la ética jurídica, tenemos que examinar el origen de la ética, ¿no? Y desde qué contexto es estudiado. Entonces, eso es lo que a mí lo que yo quisiera que nosotros podamos estudiar y de esa forma ya proceder a la ética jurídica, ¿no? Que esa es tal vez la que más nos interesa, la que más va a ir relacionada a nuestro perfil profesional. Pero, como yo les decía, tenemos que nosotros primeramente repasar, tenemos que primeramente repasar los orígenes y todas las perspectivas que existen en cuanto a la ética, que no solamente es estudiar en el derecho, ¿no? Sino que tiene sus matices, principalmente en la filosofía, tiene en la política y tiene, bueno, en la sociedad en general, en el ser humano, ¿no? Entonces, incluso hasta en religión, diríamos, que es algo que vamos a ver hoy, para que ustedes vean que el concepto de ética es bastante amplio, ¿no? Y ustedes tengan una información, vamos a decir, más llena, ¿no? Obviamente que ya en el segundo examen, nos centraremos en la ética jurídica, Esto para principalmente en el libro Momento TV. El alma de la toga. Doctor, disculpe, buenas noches. Hay un audio que está prendido, por favor. Sí, voy a tratar de silenciar. Y antes que empiece a silenciarlos, me gustaría llamar la lista, ¿ya? Voy a llamar la lista. Si tomemos en cuenta siempre nuestros micrófonos para no interrumpir la clase. Pero antes de que yo pueda silenciar y luego nuevamente les dé el espacio a ustedes para que hagan preguntas o tal vez alguna opinión, me gustaría llamar la lista con los que estamos, con los participantes esta noche, ¿ya? A ver, Sherin Arias, ¿se encuentra? Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gledys Arias. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Luz Victoria Burgos. Muy bien. Nelly Chacón. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Adán Ángel Chuquimia. Daniel Fernández Cuellar. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Jorge Rubén Cuellar. Presente. Presente, doctor. Muy bien. Inés Manuel Delfín. Luis Santi Flores. Presente, doctor. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Hidalgo Nexer Martínez. Carlos No sé. Buenas. Ah, ¿qué fue? Carlos Alberto Orellana.
Hermelindo Ortiz. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. María Isabel Padilla. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ángel Hernán Portugal. Presente, doctor, buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. noches. Omar Rueda. Presente, Lisa, buenas noches. Buenas noches. Ana Gabriela Santos. Doctor, ¿me escucha? Sí. Doctora, me pasó lista, no le podía responder. Presente, Ya. Adán Ángel Chuquim. Adán Ángel Chuquimia, ¿no? Ya. Carlos Orellana también, doctor, va a Sí, disculpar, doctor. tenía un problema de audio. Ya. Voy a tomarlo en cuenta entonces aquí. Me quedé. Omar llamé. Ana Gabriela Santos. Cristina Anaí Vázquez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Primo Javier Vidal. Presente, doctor. Muy bien. Presente. Ya. Agradecerles entonces su puntualidad y por estar presente en esta Doctor, clase. buenas noches. A mí no me llamó de nuevo. Ah, verdad, ¿no? Sí. Es Ya me matriculé. Julia Meibe. Voy a volver a ver, esta es la que descargué la de la vez pasada. Voy a volver a Bueno, de la lista actualizada. Ya, Doctor, buenas noches. Soy Yulisa, recién me matriculé. Todavía no debo estar en la lista. Yulisa López, ya, lo voy a anotar aquí entonces. gracias. Muy bien. Agradecerles la puntualidad y por estar presentes. Ahora sí voy a poner un momentito para poder silenciar y que tengamos la clase tranquilo. Luego voy a volver a activar los micrófonos si es que hay alguna consulta y un espacio de donde ustedes puedan participar. Muy bien. Entonces habíamos dicho de que este sábado será nuestro primer parcial. Para el día de mañana, si ustedes me aguardan hasta por la noche, voy a hacer lo posible de subir un documento en la plataforma donde haya unas posibles preguntas, es decir, un repaso, ¿no? No se confíen al decir voy a estudiar solamente este repaso y de ahí saldrá el examen. Posiblemente algunas preguntas de ahí salgan, ¿no? Pero mayormente también otras preguntas van a salir de la participación que tuvimos, ¿no? Es decir, los apuntes que hemos hecho en clase, de las clases que hemos avanzado, de las diapositivas, no está de más que ustedes revisen las diapositivas. Y de alguna forma, si ustedes se preparan de esa manera, vendrán preparados para el examen, ¿no? El día jueves, de todas maneras, volveremos a recordar, ¿no? Poco a poco, para prepararnos. Una vez que demos el examen el día sábado, entraremos ya de lleno a la segunda parte, ¿no? Ya será lo que es ética jurídica, ética política, más que todo lo que más nos concierne, ¿no? En esta primera parte yo quería más que todo abordar el aspecto social, ¿no? El origen de la ética, es decir, la ética, dónde nace, quiénes fueron los primeros en abordarla, y eso podemos descubrir lo que en la antigua Grecia fueron los primeros exponentes, ¿no? Algunos personajes estudiamos. Y la vez pasada, bueno, en clase realizamos un práctico, ¿no? De manera grupal, viendo un poquito más la información de la ética, ¿no? En este caso, la ética en el campo de la investigación científica, ¿no? Pero lo que más yo quería era que ustedes al leer puedan explorar ciertos conceptos que se manejan en cuanto a ética, en cuanto a moral. He podido leer los trabajos, han estado bien hechos, por eso pediría siempre que los días sábados podamos participar, porque ahí es donde trabajamos, ¿no? En conjunto, para que así, antes de finalizar la clase, yo tal vez voy a dejar un trabajo práctico de manera individual, pero por lo general me gustaría siempre trabajar con ustedes ahí mismo en la clase para que ustedes no se carguen de tarea en la semana, ¿no? Sé que tienen diversas responsabilidades y lo que menos quiero es acumularles de trabajos. Entonces, pero sí les pediría siempre la responsabilidad de estar presente en la clase. Si en algún
caso, por ejemplo, no pueden estar en un examen, en esto que son los exámenes, yo puedo entender ciertas situaciones, a veces familiares o laborales, ¿no? Pero el tema de los permisos con los exámenes ya no pasaría conmigo, ¿no? Eso es con jefatura de carrera, ustedes ya en su segundo año conocen, ¿no? Más que todo cómo es la metodología de la universidad, y es la doctora Miriam la encargada de dar los permisos, ¿no? Ustedes presentan tal vez un respaldo y luego ella me dice en qué momento les programo el examen, si en el caso no pudieran estar este sábado o el siguiente, porque a partir de este sábado y los que vienen va a ser puras evaluaciones, ¿no? Serían ya nuestras últimas semanas, es decir, que entre martes y jueves nos vamos a dedicar a avanzar y los días sábados vamos a tener evaluaciones. Así que tomar en cuenta eso. Ya hoy voy a tener dos temas que van a hablar acerca de lo que vimos un poquito el día sábado de ontología, y vamos a abordar también a un pensador como Aristóteles que habla de ética, y también vamos a hablar un poco de la ética teológica, que es la que está ligada a la religión, ¿no? Que de alguna manera la religión eh, es la que más expone este tema, ¿no? Habla bastante, y eso incluso lo dice Ángel Osorio, ¿no? Desde la perspectiva como abogado, en un momento él dice, hay dos ciencias que se abocan a estudiar profundamente la ética, antes que el derecho, incluso, y que fueron las ciencias más antiguas, la filosofía y la teología, ¿no? Que precisamente ese es el campo que yo me he perfeccionado, ¿no? Es un campo más social y que de alguna forma quiero transmitir algunos conceptos que pueden ser relevantes para nosotros, ¿no? Para que nosotros más que todos tengamos la teoría, tengamos el conocimiento para poder llevarlo a la praxis, la práctica de la ética. Entonces, a medida que avancemos los dos temas, yo voy a tratar de profundizar, y una vez que finalicemos esos dos temas habrá un momento de preguntas, un momento de diálogo, y luego con eso podríamos concluir la clase, ¿ya? Podríamos concluir esta clase y de esa forma ya ustedes mañana, hasta más tardar, como les digo, por la noche, puedan revisar la plataforma y ahí tendrán un documento que dirá repaso para el examen. Y el día jueves volveremos a repasar. Así que si en algún momento por ahí el tema del repaso, o mejor dicho, algún documento digital ustedes no pueden descargar de la plataforma o hay alguna dificultad, escríbame, ¿no? Escríbame a mi privado, de manera personal, mejor me manda un mensaje, yo veré la forma de cómo hacérselo llegar a usted enviar, pero tengo entendido de que la plataforma está funcionando a cabalidad, pero siempre puede pasar algún percance, alguna circunstancia, entonces no duden en escribirme, estamos para servirles, ¿no? Y poder colaborarles en todo lo que se pueda. Entonces vamos a iniciar nuestra clase, ya vamos a abordar entonces lo que es la ética deontológica y teleológica. ¿Qué querrán decir estos términos, no? Vamos a analizar profundamente porque ustedes van a ver en las carreras de derecho, a veces en otras universidades, aquí nuestra Universidad Nacional del Oriente lleva el nombre de la asignatura Ética Profesional del Abogado. En otras carreras como ingeniería comercial, he visto también medicina, ¿no? También se lleva la materia de ética, ¿no? Porque la ética, como les digo, recorre todos los campos profesionales, ¿no? Solo que la ética que más va de acorde al abogado es la ética jurídica o la deontológica. Y y deontología es el término que a veces llevan en otras universidades, como la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, la Mayor de San Simón en Cochabamba. No se llama ética profesional del abogado, ¿no? Sino directamente deontología profesional, le dicen, ¿no? Porque también deontología se entiende como ética, pero ética como un deber. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Qué es entonces la deontología? Vamos a ir a un concepto. Nos dice que la deontología es un tipo de ética que sostiene que para juzgar un acto moral no hay que fijarse en sus resultados, sino más bien en la intención en que esta acción está motivada por el deber. ¿Debo hacer algo porque es bueno o es bueno porque lo debo hacer?
la deontología responde que es bueno cuando se hace por deber. La palabra deontología proviene del griego que se compone de deón, deontos, que quiere decir el deber, y logos, el tratado, ¿no? Significa ciencia o tratado de los deberes. Ese vendría a ser el significado, ¿no? Ciencia o tratado de los deberes y hace referencia a unas obligaciones básicas determinadas por la ética. Resumiendo, ¿no? Si es que yo preguntara qué es deontología, ustedes me dicen es la ciencia que habla del deber. Pero ¿qué tipo de deber? ¿Qué tipo de obligación? La obligación que tenemos las personas con la ética. Es decir, que nosotros entendemos como deber aquello que nos sostiene como una responsabilidad, ¿no? Yo tengo el deber de estar en clases, tengo el deber de estar en mi trabajo, tengo la obligación, la responsabilidad, es algo que debo cumplir. Entonces, la ética pasa a ser como un deber dentro de la formación de las personas. No se cuestiona. Yo tengo la obligación de siempre hacer lo correcto, de siempre hacer el bien. No importa la circunstancia, no importa el lugar. Entonces, la deontología dice de que la ética es un deber. Eso es lo que vendría a ser el concepto de deontología, ¿no? Ver a la ética como un deber, como un acto de responsabilidad con nuestra sociedad. Somos responsables de nuestras acciones en la sociedad. Entonces, es importante saber de que si las personas tendríamos ese deber con la justicia, con el bien, evidentemente nuestro servicio sería de calidad como profesionales, ¿no? Pero muchas veces no tenemos esa responsabilidad con la ética. Tal vez como seres humanos nos centramos en otros aspectos, pues, ¿no? Obviamente, el hecho de prepararme en una profesión, el hecho de optar por hacer otra carrera, porque hay muchos de acá que ya son profesionales, el hecho de que yo tenga el deseo de estudiar aún teniendo muchas responsabilidades con mi familia, con el trabajo, para el día de mañana tener mayores oportunidades en la sociedad es importante, ¿no? En definitiva, muchos estudiamos porque buscamos también estabilidad económica, buscamos superarnos en la vida y eso no tiene nada de malo, ¿no? Sin embargo, hay algo que debemos realmente enfocarnos, ¿no? Y tiene que ver con que nosotros con la profesión que vayamos a obtener, eso se pueda convertir en un servicio. Es decir, que desde el lugar que nos toque estar, siempre aportemos en el desarrollo, el crecimiento del bien, haciendo siempre acciones que contribuyan y mejoren la sociedad, ¿no? Entonces, en pocas palabras, diría que con nuestra profesión nosotros estamos llamados, tenemos la responsabilidad de servir a las personas. Entonces, servir a la sociedad. No solamente servirme con mi profesión, sino también servir a las personas. Es lo importante hoy en día, ¿no? Reformular, innovar esa forma de pensar en los profesionales en estos tiempos, ¿no? Entonces, es importante saber del oficio, el trabajo que yo vaya a realizar como profesional el día de mañana. Yo estoy saliendo a un campo laboral realmente para aportar, para servir a la sociedad, ¿no? Con el deber de hacer siempre lo correcto. Entonces, la deontología nos dice que la ética es un deber, es algo que es como una responsabilidad que tenemos en muchos sentidos, ¿no? Como les decía, tenemos la responsabilidad de estar en el horario de clases, yo tengo la responsabilidad de impartir la clase, ustedes de estar presentes, todos tenemos responsabilidades en nuestra vida laboral, con nuestra familia, son obligaciones, pero tenemos que tener también ese sentimiento, ese sentir de ser responsable con nuestras acciones en nuestra sociedad. Es decir, que siempre nuestras acciones vayan conducido al bien. Habíamos dicho que la moral es la capacidad que poseemos por naturaleza de distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? A pesar de que las personas tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo por naturaleza, ¿por qué muchas veces no hacemos el bien? Porque evidentemente carecemos de ética, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho que era la ética? Es un hábito, es algo que vamos formando poco a poco, de manera progresiva, y que tiene que estar arraigado a nosotros con valores, ¿no? Los valores son todo lo que nosotros entendemos como el bien, la honestidad, la humildad, el respeto, la integridad. Entonces, debemos construir de alguna forma ese hábito en nuestra vida cotidiana. Por eso diría yo que, a pesar de que la ética se ha teorizado de muchos campos, en definitiva la ética es algo práctico, ¿no? Es un estilo de vida. Es una reflexión en la cual debemos alcanzar nosotros como personas primero y luego como profesionales, ¿no?
Entonces tiene que haber ese deseo siempre de hacer lo correcto, y más en el campo jurídico, ¿no? Estamos obligados siempre a ponernos del lado de la justicia, ¿no? ¿Quién fue el que le dio profundidad a este término, ¿no? ¿Quién fue el padre de la deontología, ¿no? Puede ser una pregunta de examen, pueden tomar apuntes, ¿no? Yo puedo decir quién fue el padre de la deontología, Aristóteles, Platón, o fue Jeremy Bentham. Entonces el creador es Jeremy Bentham, que la define como la rama del arte y de la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión lo que es recto y apropiado, ¿no? Jeremy Bentham fue vamos a decir, un autodidacta, ¿no? Un intelectual que exploró muchos campos del conocimiento, ¿no? Era poeta, era filósofo, eh, era literato, pero también era jurista, conocía el campo jurídico, ¿no? Entonces, a este señor de origen inglés se le acude como el padre de la deontología, ¿no? Entonces es importante saber de que este personaje tiene trascendencia en lo que nosotros conocemos como ética y deber, que eso es la deontología. Y también otro que estudió mucho la deontología y que lo vimos ya la clase pasada, era este señor, Immanuel Kant, ¿no? Quien fue un filósofo prusiano, ¿no? Que posteriormente Prusia se transforma en Alemania. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Puedo preguntar también, ¿no? Mencióneme quién fue Immanuel Kant, ¿no? Bueno, fue un filósofo alemán, diríamos, influyente en la edad moderna, ¿no? Una edad en la cual el mundo explora ciertos cambios en la época, ¿no? El mundo venía de la Edad Media, donde había poco desarrollo, vamos a decir, social, político, más que todo la religión se había apoderado como la base principal, ¿no? Junto con la monarquía. Pero en la Edad Moderna aparece el arte, ¿no? Aparece la música clásica, surgen exponentes como Beethoven, Amadeus Mozart, Vivaldi, entre otros. ¿Qué más aparece? La poesía, ¿no? Aparece en la literatura, William Shakespeare aparecen escritores de renombre, ¿no? El mundo empieza a explorar un cambio en la Edad Moderna, ¿no? Y también aparecen filósofos como Immanuel Kant. En la Edad Moderna la gente empieza a darle enfoque a las industrias. Se aproxima una revolución industrial, donde a través de una mecanización el mundo va a obtener un desarrollo, ¿no? Entonces, la Edad Moderna significó muchos cambios para la sociedad. Los sociólogos consideran que nosotros ahora ya no estamos viendo la Edad Moderna, estamos viendo la Edad Postmoderna. Y en esta edad en la cual vivimos en el siglo XXI, hay ciertos cambios. Desarrollo tecnológico brutal, diríamos, ¿no? Realmente la tecnología se ha apoderado de este mundo en la actualidad. Han surgido nuevas formas de pensamiento, nuevas ideologías, pero lo que no debería perderse, diría yo, en el mundo, porque en el mundo va a seguir habiendo cambios en todo sentido, en lo cultural, en la música, en la moda, pero lo que no debería perderse en este mundo son los valores, ¿no? Es decir, que eso el ser humano está llamado a conservarlo. Es decir, en los valores se encuentra el sentido de la educación. Entonces, es algo que eso nos compete a todos, con nuestra profesión, con nuestra vocación, la cual debemos hacer de que los valores sigan presentes en este planeta, ¿no? A pesar de que vivimos tiempos difíciles, donde vemos que tal vez los valores hoy las personas no le están dando mucho realce, diría yo que como profesionales tenemos que conservar los valores de alguna forma. ¿Qué otro tema? Para no irme muy lejos, volviendo acá. Entonces, Immanuel Kant es un filósofo alemán, pero ¿por qué lo cito acá? Porque él hablaba ya que la ética era un deber, ¿no? Recordemos la vez pasada. Kant tenía dos formas de ver la ética. ¿Cuáles eran esas? Eran la hipotética y la categórica, ¿no? Ética y la categórica. Exactamente. Y eso puede ser una pregunta de examen. Hipotética, categórica. ¿En qué consistía la hipotética? En que cuando nosotros hacemos el bien por interés, es decir, yo hago una obra de bien, pero lo hago por interés, ¿no? Y la categórica consiste en cuando yo hago el bien porque es mi deber de hacer el bien.
porque tengo la obligación de hacer lo correcto. Ponía yo ciertos ejemplos, ¿no? Salgamos nosotros los estudiantes de la universidad a repartir alimento a las personas necesitadas en los barrios. Hagamos esa obra de bien social. Lo hacemos porque creemos que es un deber ayudar a los demás, ¿no? Que es lo correcto. Pero ¿qué pasaría si también un grupo político en nuestra región dice, vamos nosotros también a repartir alimento a las personas? Solo que este grupo dice, lo vamos a hacer porque queremos sacarnos una selfie para subir a las redes sociales y que la gente vea que nosotros estamos trabajando, haciendo el bien, ¿no? Diría yo que ambos grupos, tanto nosotros como ellos, hemos hecho la misma obra, hemos ayudado a la gente, solo que ustedes van a notar una diferencia. Este grupo lo hizo evidentemente porque busca algo a cambio, busca una retribución. Y bueno, yo diría de que alguna vez en la vida nosotros habremos actuado de esa forma, ¿no? Habremos hecho el bien buscando una retribución. Sin embargo, Emmanuel Kant dice que el bien hay que hacerlo sin importar las circunstancias y sin buscar nada a cambio, ¿no? Ahí es donde la ética se transforma en algo categórico. Y esa es la ética que Emmanuel Kant quiere que las personas alcancemos, ¿no? Entonces, que la ética sea un deber, por ejemplo, si se está incendiando la casa de mi vecino, a veces los vecinos salen, ¿no? Con los baldes a mojar para apagar el incendio. Ahí se ve, por ejemplo, la ética categórica. Nadie está pensando si ese vecino realmente tiene dinero, no tiene, o quién será. La cosa es que nuestro instinto nos lleva a ayudarlo. Eso es ser ética categórica. Nosotros hacemos el bien porque creemos que es lo correcto. Si vemos una persona ahogándose, vamos a ir y lo vamos a ayudar. No estoy fijándome si es una persona conocida, si es una persona importante. No, yo tengo que hacer el bien porque tengo que hacerlo. Si en algún momento nosotros obramos de buena manera buscando algo a cambio, Kant diría, eso es ética hipotética. Hacer el bien con interés. Pero cuando hacemos el bien porque es nuestro deber, porque así lo entendemos desde nuestra conciencia, desde nuestra naturaleza, es una ética categórica. Entonces Kant fue uno de los que también propuso que la ética es un deber, ¿no? Y esto puede ser también una pregunta de examen, ¿no? Kant decía hay tres tipos de deber. Acciones que son contrarias al deber, es decir, aquellas que obstaculizan que yo haga las cosas bien por responsabilidad, por obligación. Y están las que nos apoyan, que van conformes al deber. Y las que están, que hay que hacerlas por deber, ¿no? Entonces puede ser una pregunta sencilla, ¿no? ¿Cuáles son los tres tipos de deber? Acciones contrarias al deber, conformes al deber y por deber. Entonces, el ser humano actúa de esa manera, ¿no? Siempre puede haber algo que nos obstaculice a hacer lo correcto, y a veces hacemos lo correcto por obligación y a veces lo hacemos también porque nos nace, ¿no? Entonces, de alguna forma, alguien diría, bueno, lo importante es que siempre hagamos el bien, ¿no? Con eso está todo tranquilo, ¿no? Pero Kant decía, no perdamos la ciencia. Hay que hacer el bien porque en definitiva es un deber. ¿Y qué es el deber? Es una responsabilidad conmigo mismo y también con las personas de manera colectiva, ¿no? Entonces, nosotros la manera que obremos va a repercutir en la sociedad. Obviamente nuestras acciones repercuten, ¿no? En algún momento podemos pensar de que no tenemos el poder de cambiar al mundo, porque evidentemente gente con escasos valores, personas que obran mal, va a perdurar siempre. Sin embargo, la minoría que intenta hacer lo correcto es esa minoría que va a intentar modificar ciertas cosas en el mundo, ¿no? Con tus acciones, cuando tú lo hagas, vas a contagiar a otra persona. Es decir, que esto se va a formar como una cadena, ¿no? Tu ejemplo puede contribuir a otras personas para que se expanda lo correcto, ¿no? Si en definitiva no empezamos por nosotros mismos, nunca habrá un cambio, ¿no? El cambio hay que hacerlo por nosotros. Es ahí la reflexión a la cual tenemos que llegar. Es importante saber eso, ¿no? Yo les mencionaba la vez pasada un ejemplo, ¿no? Que se dio en la Segunda Guerra Mundial, donde en Alemania, evidentemente, hasta la Constitución alemana carecía de ética y moral, ¿no?
se había fundamentado bajo el dominio político, ¿no? Porque un partido político encabezado por un general como Adolf Hitler sostenían de que los judíos, evidentemente, tenían que desaparecer, ¿no? Y eran llevados a campos de concentración, donde se los torturaba, donde se los asesinaba. Y en algún momento, había la costumbre de que en Alemania, cuando pasaba un oficial nazi, un oficial del partido de Adolf Hitler, o el mismo Hitler, los alemanes tenían que hacer el saludo, que era estrechar la mano, ¿no? Y no faltó un fotógrafo que, al sacar fotos en la época, fotografió a un señor que estaba con los brazos cruzados, pues, ¿no? Que no quiso hacer el saludo. O sea, que mostró un símbolo de resistencia, no quiso hacer el saludo. Identificaron al señor y lo llevaron a un campo de concentración y nunca más se supo de él. Se presume que haya muerto, que lo hayan asesinado. Pero ¿qué representa ese señor? Representa el deber a su conciencia, ¿no? Él no creía, él, por más que las personas aceptaban la mayoría, él no estaba él estaba en desacuerdo con lo que estaban haciendo sus propios ciudadanos, ¿no? En Alemania. Porque cuando se estudió la biografía de ese señor, se descubrió de que su esposa era judía y de que verdaderamente él no estaba de acuerdo con la ideología que hacían los nazis, ¿no? En Alemania, ¿no? Entonces él estaba en desacuerdo. A veces hay que pagar un precio cuando yo tengo que denunciar un acto de corrupción o decir yo no estoy en acuerdo con lo que ustedes están haciendo. Es muy difícil tener el valor, ¿no? Pero evidentemente ese tipo de profesionales o ese tipo de personas, diría yo, es lo que la sociedad necesita hoy en día. Ese tipo de abogados que se pongan del lado de la justicia, que muestren el lado empático con las personas, ¿no? Como yo les decía, como abogados ustedes pueden adquirir diversas habilidades y pueden perfeccionarse en la praxis de la profesión. Pueden capacitarse académicamente y seguramente al finalizar la licenciatura en ciencias jurídicas, algunos hará su especialidad, pues, ¿no? Hará una maestría, hará ciertos diplomados, llegará a un doctorado. Y es bueno el prepararse académicamente, ¿no? Pero siempre digo que lo académico va ligado a lo ético. Porque si lo académico no va ligado a lo ético, nuestro conocimiento se puede tornar en un peligro. Porque con mi habilidad yo puedo tener la capacidad de defender a personas que tal vez no debería defenderlas. Es cierto que en algún momento se puede presentar circunstancias de oficio, ¿no? Soy llamado a defender a una persona. Pero hasta cierto punto puedo mostrar mi destreza y mis habilidades. Sin embargo, siempre tengo que poner límites. No puedo negociar mi ética. Mi ética es lo primero. Eso es lo que dice Ángel Osorio, por ejemplo. La ética es lo que te forma como ser humano. Entonces, es evidente de que va a ser momentos difíciles poder alternar, llegar a ese equilibrio, pero la ética tiene que ser parte de tu formación. Pero, licenciado, ¿cómo hacer eso? Hoy vemos que nuestro sistema jurídico está corrompido, ¿no? Que tal vez las personas que quieren obrar de buena manera terminan pagando un precio. En algún momento tiene que haber una generación de profesionales que se anime a innovar nuestro sistema jurídico, nuestro sistema político, nuestra educación. Ahí es donde Bolivia avanzará a pasos gigantescos. Ese es el propósito de la educación, y en este caso la educación superior, la universitaria. Que en el país salgan profesionales que no salgan a repetir lo mismo, sino que salgan a transformar, que cambien de alguna forma, y que tú cambies desde el lugar que te toque estar. Mañana por ahí te adentras al campo político, eres una autoridad, mañana eres un funcionario público, mañana eres docente tal vez de acá de la misma universidad. Del lado que te toque estar, tienes que motivar siempre a las cuestiones que vayan en un desarrollo en la sociedad. Entonces, a eso tenemos que alcanzar. Por eso digo que mayormente en la asignatura de ética es más para que reflexionemos. Es más para que nosotros nos podamos reflexionar y nos desafiemos a nosotros mismos. Hay mucho por hacer. Sin embargo, tenemos que empezar con nuestras acciones, ¿no? Entonces, Kant dijo, ¿no? Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se tome ley universal. ¿Qué quería decir Kant con esto? Que nosotros hagamos el bien a tal punto que se transforme como una ley universal, ¿no?
Kant en algún momento ejemplificó, yo les decía que él lo había puesto el ejemplo de que si un señor se está ahogando, nuestro instinto natural nos dice que tenemos que ayudarlo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo veo que el que se está ahogando es hijo del presidente o es hijo de una autoridad máxima, ¿no? Yo puedo sacar beneficio, puedo sacar provecho, pues si lo ayudo me va a dar seguramente alguna retribución económica o algún cargo. No, Kant dice, eso sería ética hipotética. Tú haces el bien porque es tu deber. Entonces, sin importar la circunstancia, en qué lugar te encuentras, sin importar quién es esa persona, tu responsabilidad, tu deber es hacer lo correcto. Y entramos a otra etapa. Esta es la ética teleológica. Quiero que atiendan bien ese término porque hay otra ética que se llama teológica, que es diferente. Esta teleológica es inventada por Aristóteles. Recordemos que Aristóteles fue quien escribió el primer libro o el primer postulado sobre ética, ¿no? Un libro que se llama Ética Nicómaco, que puede ser una pregunta de examen, ¿no? La vez pasada habíamos descubierto entonces de que Sócrates es el creador de la ética, fue el primero en examinar la ética, ¿no? En la antigua Grecia. Pero como Sócrates finalmente murió, Aristóteles posteriormente formó un libro, ¿no? Él empezó a examinar bien a profundidad y la formó como una disciplina en el campo de la filosofía. Es decir, que en la filosofía la ética es una disciplina, así como en el derecho existen diversas disciplinas, ¿no? Diversas áreas en las cuales ustedes seguramente se van a especializar, el código civil, el código penal. Es decir, de que hay varios campos, igual en la medicina. Sin embargo, en la filosofía también hay varios campos, ¿no? Y una de ellas es la ética. ¿Y quién la hizo como disciplina? Principalmente este señor Aristóteles, ¿no? Que fue el primer filósofo, o diríamos el primer ser humano en escribir un libro en cuanto a ética. Y a ese libro se llama Ética a Nicómaco, ¿no? Y más o menos, ¿qué habla él en ese libro? Sustrayendo alguna información, él dice que la ética es teleológica. ¿Qué quiere decir esto? Es la que está orientada a fines, busca conseguir determinados fines. Es el centro de la reflexión. ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos? ¿Cómo ser feliz? La ética aristotélica es una ética teleológica, porque el fin que pretende es alcanzar el bien supremo. Para Aristóteles es la felicidad. ¿Cómo alcanzamos la felicidad? Siendo virtuosos. ¿Y cómo somos personas virtuosas? Eligiendo un término medio, dice él, ¿no? Buscando un equilibrio. ¿Qué sentido? Resumiendo entonces el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles dice que el fin supremo es que el ser humano alcance la felicidad, ¿no? Es decir, que el propósito máximo que nos llena de satisfacción en este mundo es la felicidad, es lo que buscamos. Pero una de las alternativas que él propone es a través de nuestra ética, siendo personas virtuosas. Es decir, que a medida de que nosotros vayamos teniendo mayor conocimiento, más vamos a tener la necesidad de querer hacer las cosas bien. En nuestro conocimiento también nos puede llevar a discernir, ¿no? A distinguir entre lo bueno y lo malo, y a siempre tratar de optar por lo bueno. Entonces Aristóteles diría de que alcanzamos la felicidad obrando de buena manera. Algo que podríamos hasta incluso podernos a pensar, ¿no? Yo creo que en ciertas ocasiones tiene razón Aristóteles, ¿no? Muchos de los que estamos aquí habremos hecho el bien a una persona, habremos obrado, ¿no? Y seguramente en esa experiencia que habremos obtenido, yo creo que todos en algún momento hemos hecho una obra de bien. Eh, Hemos sentido tal vez una sensación de felicidad, ¿no? El hecho de ayudar a una persona necesitada, el dar un plato de comida, un abrigo a alguien. Es como que la felicidad se adueña de nosotros. Sin embargo, Aristóteles decía, bueno, esa felicidad es momentánea, ¿no? Pero es a esa felicidad que el ser humano le da sentido a su vida. Y es la que tenemos que buscar a través de las buenas acciones. Es cierto que la felicidad no es eterna pues, en este mundo, ¿no? Porque si fuera eterna, el mundo sería perfecto, ¿no? Podríamos erradicar la maldad, diríamos, la violencia y todo lo que acontece, ¿no?
Sin embargo, eso es parte de la sociedad en la cual vivimos. Pero la felicidad es algo momentáneo, ¿no? Los seres humanos alternamos entre un término medio, ¿no? Como dice él, entre cosas buenas y cosas malas, ¿no? Ahí es donde yo siempre digo, ¿no? Cuando vengan los tiempos buenos, es decir, hay que disfrutarlos al máximo, ¿no? Hay que vivirlos, porque no son para siempre. Y cuando vienen los tiempos malos a nuestra vida, los problemas, hay que tener paciencia, porque tampoco son para siempre. Vendrán los momentos buenos y luego los malos y los buenos y los malos, y así se alterna la vida, ¿no? Pero para que los momentos sean más felices en esta tierra, Aristóteles dice, haz el bien. Esa es la ética teleológica, ¿no? Hacer el bien es el objetivo máximo de las personas. Es decir, de que cada momento que hagamos el bien, podremos tener esa sensación de poder saciarnos de felicidad de manera momentánea. Entonces es algo interesante lo que él propone, ¿no? Ahora está el caso también de que en algún momento haremos el bien, pero tal vez no nos traiga felicidad, ¿no? Como el caso que les mencionaba de ese señor en Alemania, que en definitiva él hizo algo correcto, no en estar en desacuerdo con aquellas personas que estaban obrando mal, pero terminó mal. En realidad, más allá de las consecuencias y las circunstancias que enfrentemos, la ética tiene que ser parte de nuestra vida, ¿no? Si es parte de ti, no importa lo que pase, lo que suceda o lo que haya a tu alrededor, es parte de es un principio, es un valor, ¿no? Y eso es algo que tú no lo vas a negociar. Es parte de tu educación, es parte de tu formación, es parte de tu persona, ¿no? Eres fiel a ti mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que construir con la ética, que se torne un hábito, un estilo de vida, ¿no? Para que tú lo puedas desarrollar de manera práctica, de manera constante. Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Muy bien, ahora sí pueden, prender sus micrófonos si es que alguien tiene algún comentario, algo que no ha quedado claro con respecto a este primer tema que hemos avanzado, ¿no? Hemos dividido entre dos. No he querido profundizar más a fondo porque entender a Aristóteles, entender a Immanuel Kant o a Jeremy Bentham diría que es muy complejo. Es decir, que se necesitaría, hay gente que ha estudiado años a estos personajes, ¿no? La filosofía, cuando se conecta con el derecho, la política o la sociología, son ramas que nos llevan a estudiar bastante, ¿no? A teorizar. Sin embargo, he tratado de simplificar los conceptos para que se entienda un poco las ideas de estos personajes, para que podamos tener más o menos una base y poder comprender cuál era su forma de pensar, ¿no? Entonces, en síntesis, diríamos que la ética deontológica es la que está ligada al deber, a la obligación de hacer lo correcto, y que la teleológica es la que busca el fin supremo, ¿no? Que el ser humano adquiera una virtud y adquiera una felicidad a través de sus buenas acciones, ¿no? Cada que hagamos el bien será un momento que Aristóteles propone, si hacemos continuamente el bien, cada vez seremos más felices, dice él, ¿no? Es lo que él teoriza. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Eh, Vamos a entrar entonces de lleno al otro tema. Yo les propongo que podamos hacer este tema, el tema 2 así de manera precisa, ¿no? Poder tocando ciertos puntos. Y una vez que finalicemos el tema 2 poder ya cerrar esta clase para que así ya yo también tenga el tiempo debido para poder preparar lo que es su repaso. Ustedes me preocupa más eso, que ustedes tengan un documento en el cual puedan repasar, ¿no? Y eso me gustaría entregarles mañana mismo, ¿no? Para que ustedes tengan ese documento, un respaldo, ¿no? Yo sé que algunos tal vez no han podido participar las primeras clases, no han podido participar las primeras clases,
no han podido participar las primeras clases o están llegado tarde o a veces. Entonces, de alguna forma se necesita esos repasos para eh, poder tener más o menos una noción clara de lo que será el examen, ¿no? Ahora también se puede dar el caso de que alguno piense y diga, pucha, Licen va a subir un repaso ahí a la plataforma y suficiente con eso, pues me confío, no voy a clase o no participo. No, también van a entrar preguntas de las clases, de lo que nosotros avanzamos, ¿no? De lo que yo les digo, no tomen en cuenta esto. Es decir, de que por eso es importante su participación en cada clase. Y también porque es importante, porque bueno, hay como les decía, el práctico y la asistencia son 15 puntos, ¿no? Que la verdad a mí me gustaría que todos tuvieran esa nota, porque a veces les eleva bastante cuando alguien falla en un examen o saca baja nota. El hecho de los prácticos y la asistencia, al asegurar 15 puntos, nos ayuda un montón, ¿no? Entonces, eso me gustaría que nosotros podamos siempre tomar en cuenta. ¿Ninguna consulta entonces? Muy bien. Vamos entonces a entrar de lleno al segundo tema. Les quería proponer eso, ¿no? ¿Quieren avanzar de corrido y así poder salir unos minutos antes o quieren tener también su espacio de descanso? ¿Cómo les gustaría tener esta clase? Avanzamos de corrido y de esa forma ya ustedes quedarían liberados, ¿no? O quieren tal vez tener los 10 a 15 minutos que acostumbramos tener siempre de descanso para despejarnos un poco. ¿Alguna sugerencia? Pueden hablar, a ver, voy a poner acá, ahora creo. No sé, doctor, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que sería bueno, eh, digo una sugerencia, pasar de corrido nomás el segundo tema, Ya, muy así bien, ya para que podamos, ¿no? De acuerdo, doctor. Como son cortos. Sí, de acuerdo, doctor, también nosotros. perfecto. Sí, doctor, también corrido nomás. Está bien, corrido, de acuerdo igual. Muy bien. Doctor, buenas noches. Buenas noches, coronel. Quería eh, preguntarle una situación. No podía desbloquear el audio. Eh, usted nos habló acerca de lo que es la ética teleológica, Sí. ¿no? Y nos dice que es buscar determinados fines y que es el centro de la reflexión. Tendría que ver esto algo relacionado, doctor, con la ética keniana. En el inciso 1 que usted nos ha dicho, la hipotética, es Ujú. hacer el bien por convivencia. ¿Tiene algo asociado con eso, doctor? Podría ir asociado, ¿no? Tiene cierta relación, ¿no? Con Sí, Emmanuel Kant o la ética kantiana, ¿no? Yo le veo que Kant propone que hay que hacer el bien porque dice que nuestra naturaleza nos obliga, ¿no? Nos dice, hay que sí, hacerlo. Ahora Aristóteles sí, dice, hay que hacer el bien porque buscamos una felicidad, ¿no? ¿Qué es la felicidad en sí, definitiva? Obrar bien, dice él, ¿no? Entonces, sí, doctor. Kant en algún momento dice, hagamos el bien más allá de lo que pase, ¿no? Más allá de que tal vez tenga consecuencias a veces de que yo haga el bien, más allá de que yo me ponga del lado de la justicia, tal vez en un sistema donde hay mucha corrupción, pero es tu deber, es tu obligación, ¿no? En cambio, Aristóteles te dice, te pone otra alternativa, ¿no? Otra sugerencia, te dice que tú haciendo el bien vas a encontrar momentos de felicidad, pero yo creo que Aristóteles se refiere más a la vida práctica que debemos tener con nuestro entorno social, ¿no? Es decir, con las personas, ¿no? En algunas cuestiones tiene similitudes, pero son ideas distintas, diríamos, ¿no? Kant, por un lado, te obliga a hacer el bien, te ofrece que es un deber, y Aristóteles, por otro lado, te dice, haz el bien porque ahí vas a descubrir la felicidad, ¿no? Vas a tener un propósito, algo que te llene a ti. Eso sería más que todo, ¿no? Un poco para tratar de simplificar, como les digo, porque son pensadores muy complejos, ¿no? Pero yo lo que entiendo sus ideas, a lo que lo vengo estudiando en este bastante tiempo, es a lo que apuntan, ¿no?
Aristóteles nos dice de que la ética nos conduce a la felicidad y Kant nos propone hacer el bien como un deber. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Doctor, lo que yo había entendido de CAM, para CAM es, o sea, todo lo que te haga, lo que te produzca felicidad, que está bien. O sea, sería hacer el bien todo lo que te hace feliz, o sea, todo lo que te provoca la felicidad es hacer el bien para CAM, ¿cierto? En cambio, para Aristóteles es hacer el bien de acuerdo a la ética, porque muchas cosas te pueden provocar la felicidad que no eh, éticamente sea bueno, digamos, ¿cierto? Sí, más o menos está bien lo que dijo, está bien, solamente que, bueno, sería en el caso al revés, ¿no? Para Kant sería más que todo el deber y para Aristóteles sería más el tema de la felicidad, ¿no? Pero los conceptos están bien lo que usted dice. Aristóteles busca entonces, nos dice cuál es el sentido máximo del ser humano, ¿no? ¿Para qué venimos a esta tierra? ¿Qué es lo que mayormente buscamos? Él dice la felicidad, ¿no? Y a veces la felicidad la queremos asociar con diversas cosas, ¿no? Lo material, es decir, el éxito. Bueno, cada persona desde su postura puede creer muchas cosas como felicidad, ¿no? Pero Aristóteles dice la felicidad es hacer el bien, ¿no? Esa sería su idea, ¿no? Él cree de que haciendo el bien, eso va a llenar nuestra existencia, ¿no? Va a llenar obviamente nuestro propósito de vida. Entonces Aristóteles diría, hagamos el bien porque ahí está el secreto de la felicidad, ¿no? Ese sería tal vez su pensamiento, ¿no? Y Kant es un poco más realista, ¿no? Kant nos dice, hay que hacer el bien porque es nuestra naturaleza, ¿no? Hasta incluso cuando haya momentos en los cuales perdamos algo, incluso cuando estemos expuestos ante una situación, ¿no? Kant dice, hay que hacer el bien porque es tu deber y es tu obligación, no importa la circunstancia, el lugar, tú tienes que hacer el bien. Eso sería. Gracias. Muy bien. Otra consulta. Muy bien. Entonces vamos a avanzar de corrido para tener ya esta parte, este tema, que también es interesante, ¿no? Es decir, tal vez muchos de los que estamos aquí presentes hemos formado nuestra definición del bien bajo tal vez nuestra fe, ¿no? Sabemos que América Latina, nuestro continente, es un continente de fe, ¿no? Algo distinto tal vez a lo que propone el continente europeo, que si bien son más desarrollados, pero los índices en Europa de ateísmo o personas agnósticas, es decir, de que no están seguras de que si existe un ser supremo, son pocos, ¿no? De alguna forma, América Latina es muy creyente. Vamos a ver de dónde surge entonces la ética teológica, ¿ya? Que voy a buscar un momento. Y ver la postura que existe en el mundo creyente, ¿no? Es decir, la religión que propone con ética, es decir, porque es un campo igual el que estudia muy a profundidad, ¿no? Y vamos a ver de que, por ejemplo, como yo le decía a Ángel Osorio, si ustedes lo van a leer en El alma de la toga, él parece ser una persona que su ética va muy de acorde a la religión, es una persona muy creyente. Entonces, él examina minuciosamente, ¿no? Incluso en su libro, y eso puede ser una pregunta para examen más adelante, cuando vamos a avanzar, él compara el oficio del abogado como el oficio de un predicador. Él dice, el abogado tiene un ministerio, ¿no? Ese término ministerio estaba relacionado especialmente a las personas que tenían una vocación de servicio cristiano, ¿no?
Entonces, él dice, los abogados somos llamados a ser ministros, en el sentido de que un ministerio tiene que ver con una vocación en este caso con la justicia misma, una vocación con la sociedad, de hacer las cosas de manera íntegra, ¿no? Interesante que Ángel Osorio parece ser una persona que se ha centrado en muchos campos, ¿no? Ha estudiado la ética de diversas formas para llegar a una ética jurídica, y eso es lo que queremos proponer acá, ¿no? Si bien el corazón, la esencia es la ética jurídica, que lo veremos más adelante, primero tenemos que abordar los otros campos, ¿no? Para entender y tener una noción más clara, más precisa. Entonces, vamos a llegar a la ética teológica, por eso le decía, no se confundan con los términos, la otra es teleológica, ¿no? Es un término acuñado por Aristóteles. En cambio, teológica viene del griego theos, que significa Dios, y logos, lógica viene de logos, que significa ciencia. Ciencia que estudia a Dios. Es decir, los teólogos son aquellos que estudian precisamente todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? Con Dios, con el tema de la religión, y especialmente en nuestro continente lo que más es preponderante es la religión judeo-cristiana, es decir, la judía y el cristianismo, ¿no? Un momentito, parece que se ha colgado. Ahorita vamos a empezar. Volver a compartir. Entonces, eso vendría a ser lo que es teología, ¿ya? Más que todo, el estudio o el conocimiento o la ciencia que estudia a Dios. Es importante saber que en eso consiste entonces esta rama. A ver ahora. ¿Qué es la ética teológica? Entonces, entenderíamos de que tiene que ver como que Dios es el origen de todo, ¿no? Es decir, de que la ética, el origen del bien, se centra en un ser supremo. Hay la creencia, evidentemente, de que Dios es el artífice del bien, ¿no? Y que también Él nos ha dotado a los seres humanos una naturaleza en la cual podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero eso nos lleva a un debate amplio, ¿no? Especialmente para las personas que no son creyentes, nos dirían, pero bueno, si Dios nos ha obligado o nos muestra el bien, ¿por qué existe la maldad humana, no? Porque hay un mundo en decadencia moral. ¿Dónde está presente Dios? Entonces, ahí nos lleva a los relatos que podemos encontrar en uno de los libros más antiguos, que es la Sagrada Escritura, o denominado Biblia, en la cual hay obviamente una historia bastante interesante, ¿no? En la cual hay una lucha entre el bien y el mal, ¿no? El bien representado por Dios y el mal representado por Lucifer o Satanás o el diablo, como queramos llamarlo. Tanto los libros como Eclesiastés o Apocalipsis nos brindan un panorama interesante, ¿no? Nos dice que Dios ha creado a Lucifer como un ángel, el cual tenía cierto grado importante, ¿no? Era un querubín, un ángel el cual no era cualquier ángel, sino era uno que tenía gran influencia allá en el cielo, ¿no? Pero que en algún momento quiso ser más que Dios, quiso ser más que su creador. Y entonces eso ocasiona una batalla, ¿no? En la cual incluso Lucifer convenció a un tercio de ángeles de que tenían que hacer una rebelión, rebelarse ante su creador, ¿no? Para usurpar el trono. Finalmente, Dios expulsa a Lucifer con sus ángeles, y a esos ángeles luego le llamamos demonios. Finalmente, a lo que muchos se han llevado a preguntar, porque después de ese relato aparece la historia del Génesis, ¿no? Donde Dios crea al hombre, a la mujer, en un periodo de 6 días, y el séptimo descansa. Y luego finalmente Lucifer toma una postura de serpiente ahí, ¿no? Para convencer a Adán y a Eva de que desobedezcan a Dios comiendo un fruto prohibido. Entonces esa señal de no serle leal a Dios
representa lo que es el pecado, algo que se contamina en todas las personas y todas las personas heredamos esa naturaleza de pecado, es decir, somos pecadores. Entonces, eso es lo que ocasiona que haya maldad en el mundo, es lo que el mundo cristiano propone, ¿no? Que Dios no es el culpable, sino que en definitiva somos nosotros a causa del pecado. Y que si las personas conocieran el Evangelio, el cristianismo, de alguna forma, Dios podría obrar en su vida y cambiarían su forma de actuar, ¿no? Por eso es que algunos optan por el cristianismo o por el mundo religioso para que su ética se vaya desarrollando, es decir, llenarse de ciertos valores, ¿no? Hay muchas personas que testifican que han cambiado de vida y que les ha servido como un crecimiento, lo cual parece interesante, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué es la ética teológica? Es la que propone a Dios como el creador de todo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la parte religiosa, con la parte espiritual y con la fe de las personas, ¿no? Que el origen tiene que ver con un ser supremo, ¿no? Esta es una postura que yo quiero compartir, más que todo porque es muy fuerte tal vez en nuestra sociedad, ¿no? Más allá de que muchos de los que estamos acá presentes seamos creyentes de alguna denominación o no lo seamos, es importante que tengamos este conocimiento, ¿no? Porque se presume entonces de que Dios es el artífice de todo, ¿no? Y más o menos con ese relato que he intentado detallarles, es lo que se intenta dar un sentido a la historia del cristianismo o a la historia de la fe, ¿no? De que el bien y el mal están relacionados a dos acciones espirituales, ¿no? Y que cada uno tiene un representante. Y que bueno, en medio estamos nosotros. Vamos avanzando. Está un poco lento, vamos a guardar un momentito. Entonces, teología es el estudio, la ciencia que estudia a Dios, pero teleología es lo que el término acuñado por Aristóteles, eso no me agradaría que ustedes tal vez se equivoquen, ¿no? Porque puede ser algo confuso por momentos, pero teología es el estudio o la ciencia, está relacionado al campo que estudia un ser supremo al cual denominamos Dios, ¿no? Esto lo vamos a ver de pasada, ¿no? Más que todo es lo que es mi deseo que ustedes tengan un conocimiento, una base de cuál es la forma de pensar, ¿no? En el mundo cristiano, en el mundo religioso. Porque si hablamos de ética, la religión está ahí presente. Y luego también vamos a ver después de la ética jurídica, también la ética política, ¿no? Que también puede sonar interesante. A ver ahora. Muy bien. Entonces hay un versículo en la Biblia, Santiago 3:13, que dice que es sabio, entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta, ¿no? Mediante obras hechas con humildad, que le da su sabiduría. Entonces la Biblia habla de que cuál es el propósito de la fe, que las personas sean buenas personas, pues, ¿no? Que crezcan como seres humanos. Pero hay ciertos cuestionamientos a la religión, ¿no? Hay gente que puede llegar a decir, pero hay gente religiosa y en realidad no hace lo que predica, ¿no? Y yo creo que sí, eso pasó siempre, ¿no? Incluso en el tiempo de Cristo, cuando anduvo en la tierra, había fariseos, gente que era muy estudiosa de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento, pero que eran falsos y Jesús los encaró. Es decir, de que yo diría que el cristianismo, más que una tradición, es una forma de vida, ¿no? Que realmente tiene que ir enfocado a un crecimiento. Si las personas consideran que el crecimiento espiritual los ayuda a ser mejores personas, pues adelante, ¿no? Pero si en definitiva solamente creemos que la religión es una tradición, un formalismo y no nos produce un cambio, entonces creo que esa es una religión que no es genuina, ¿no? Entonces,
la propuesta teológica dice que la justicia tiene su significancia cuando relacionamos con una persona justa, ¿no? Es decir, que la justicia tiene que provenir de alguien que sea justo. Ese modelo de justicia tiene que venir de un ser supremo o un ente el cual sea justo. No puede venir, por ejemplo, de la teoría de la evolución, que es la que más ataca tal vez a la postura creacionista, es decir, a la postura cristiana, porque las propiedades morales vienen de la persona. La evolución es un mecanismo natural, no es personal. La moral está asociada con la persona, es decir, que la dotación de la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, al cual llamamos moral, tiene que venir de un ser que nos haya dotado eso, ¿no? La base de los valores no es el hombre, es Dios. Los valores son un reflejo de su carácter. Dios es el referente del bien, a través de él podemos identificar lo que es contrario a él, o sea, el mal. Interesante saber esto, ¿no? Que Dios es quien ha creado los valores y que son reflejo, diríamos, de su carácter, ¿no? Entonces, la tesis teológica, es decir, la postura que existe, nos dice que los valores existen en sí mismos y las personas solo lo descubrimos, ¿no? El ejemplo, el amor, las matemáticas, la ciencia o la física, ¿no? Los valores no son invento del ser humano, son entidades que existen dependientes del ser humano. No lo inventamos, sino solo lo descubrimos. Y es aquí donde esta postura me parece muy interesante, ¿no? Por ejemplo, yo les decía de que en realidad nosotros no hemos creado el amor. El amor ya es parte de este mundo. Antes de que nosotros existamos, el amor ya había. Nosotros lo único que podemos hacer es sentir el amor. Pero es algo que ha sido creado, es parte de esta naturaleza, ¿no? Y no podemos decir que no existe, sino existe. Las matemáticas 2 más 2 es 4. ¿Por qué no pueden ser 5? ¿Será que es 4 porque un matemático ha dicho que sea 4? Es decir, que las mismas personas, los mismos expertos han dicho que tiene que ser 4, o simplemente la naturaleza ha definido que sea 4. Y lo único que han hecho la ciencia es descubrir que es 4. Más que inventar, parece que la ciencia ha descubierto. La física nos dice que hay leyes en la gravedad, en el magnetismo, ¿no? ¿Será que nosotros podemos alterar o cambiar eso? ¿O eso ya existió siempre? Es parte de esta naturaleza. Obviamente que estas leyes, el mundo parece tener leyes que han existido siempre. Y que lo único que hemos hecho los seres humanos es descubrir eso. Y ahí es donde entra la moral y los valores. La capacidad que poseemos de distinguir entre lo bueno y lo malo, ya nacemos con esa naturaleza, ¿no? Es decir, que nosotros no podemos crear lo que está bien y lo que está mal. Porque si nosotros podemos crear, mañana no va a faltar alguien que diga, pues, que legalicemos la pedofilia. Es algo bueno. ¿Qué peligro sería, pues, pensar eso, ¿no? Porque si la moral depende de un juez, de un político, de un magistrado, de un parlamento, entraríamos en un terreno peligroso. Porque ya vivió eso el mundo, ¿no? Por eso, ejemplo, yo les ponía el ejemplo de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes crearon su constitución y ahí decían de que asesinar judíos estaba bien, de que asesinar personas con discapacidad, niños con discapacidad, estaba bien, porque Alemania quería formar una raza fuerte, una raza aria. Entonces, ¿por qué el mundo rechazó eso? Porque nuestra moral ya nos dice que está bien y que está mal. No, si una persona dice algo contrario, evidentemente nosotros la vamos a mirar mal, pues, ¿no? Porque en definitiva todos sabemos que asesinar, que violar, que robar es malo. Y todos nos ponemos de acuerdo. No hace falta que nos diga una autoridad, sino toditos ya sabemos. Entonces tenemos esa capacidad de distinguir lo que es bien y lo que es mal. ¿Y a qué se debe eso? A que somos personas morales. Tenemos esa capacidad. No podemos cambiar lo que ya está definido. Porque si alguien se anima a cambiar la moral, puede ser un peligro. Si mañana alguien dice no, legalicemos esto que siempre hemos creído que era malo, puede ser peligroso. Entonces, para crear el marco jurídico, es decir, nuestras leyes, nuestra constitución,
todo el marco jurídico, primeramente tenemos que definir lo que está bien y lo que está mal. ¿Y quiénes definen eso? Nosotros, toda la sociedad. Todos tenemos que estar de acuerdo. Y hay cosas que nosotros identificamos que son malas y que van a ser malas siempre. Aquí, en la China, en Argentina, en Brasil, en España, en donde sea. Asesinar es malo en donde sea. Violar es malo donde sea. Entonces tenemos esa capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. La moral nos dice, esto está bien y esto está mal. ¿Y dónde está la moral? Está introducido en tu naturaleza. Entonces, aquí es donde toma fuerza la postura cristiana y dice, bueno, esa moral, todas estas leyes que conocemos, tiene que ser creada por un ser supremo, que ha creado el mundo con diversas leyes y ha creado al ser humano también de esa forma. Un ente superior a nosotros. Pero bueno, también están los que no creen y dicen, no, el mundo se ha formado así simplemente, ¿no? El ser humano tiene la capacidad por naturaleza de pensar. Más allá de cuál es el misterio, el origen de esto, diríamos de que estas cosas existen y que nosotros somos personas morales. Tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabemos que los valores van ligados al bien. Entonces, eso será que nosotros hemos ido definiendo, hemos ido diciendo, será que una autoridad política, será que una autoridad religiosa nos ha ido diciendo esto está bien, esto está mal. No, más que todo nosotros ya nos damos cuenta. Si salgo a la calle en este preciso momento y veo que a mi vecina le están robando, ¿cuál va a ser mi reacción? Voy a reaccionar y ver esa acción que eso es algo negativo, porque tu moral, tu naturaleza te dice que eso está mal. Entonces las personas ya tenemos esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Más allá del aspecto cultural que a veces puede influenciar, más allá de la educación que también puede llegar a influenciar, pero hay cosas que nos damos cuenta. Pero a veces nos damos cuenta que es bueno y que es malo, pero ¿por qué hacemos las cosas mal? Ahí entra la importancia de la ética. No hemos construido el hábito de hacer el bien. ¿Y qué es la ética? El hábito de hacer bien las cosas. Y a eso es lo donde tenemos que llegar. Soy profesional, conozco, pero tengo la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero ¿por qué a veces me dejo llevar por la corrupción? Ah, porque no eres un profesional con ética. Entonces, de tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, creo que todos nos damos cuenta. Lo cierto es que muy pocos acceden a practicar el bien. Es decir, que han construido ese hábito de siempre ponerse del lado correcto, del lado justo. Entonces, esa es la postura que existe, ¿no? En el mundo teológico. El mundo teológico nos dice hay cosas, hay leyes, que la única forma de buscar una respuesta es de que tiene que haber un creador, ¿no? Hasta incluso ha habido científicos que no son religiosos, pero que de alguna forma al explorar mucho la ciencia, el universo y ver las diversas leyes que está compuesto, han dicho, no, tiene que ser un ser supremo que haya creado todo esto, ¿no? Algunos han dicho, bueno, lo ha creado, pero ha desaparecido, ¿no? Y a eso le han llamado la corriente panteísta, por ejemplo. Albert Einstein creía más o menos en eso. Stephen Hawking, que era muy ateo y su esposa era creyente, en algún momento llegó a darle la razón y dijo, bueno, parece que alguien, un ser supremo, ha creado esto, ¿no? De esa forma. Entonces, esa es más que toda la postura teológica, ¿no? Evidentemente es mucha tela que cortar, la teología es muy amplia, es una ciencia que estudia mucho lo que es la ética y la moral, ¿no? El origen y de qué forma alcanzar cierta conducta, ¿no? Vamos a ir a ver, adelantándonos un poquito, teniendo problemas con esto que se corta a cada momento.
Doctor, ¿Sí? ¿Hay alguna, a, a lo, hay alguna a lo consulta? que, sí, a lo que le entendí a usted sobre la ética, o sea, para tener en claro, sobre la ética de la teología o la ética teológica. Usted nos está diciendo que es la ciencia que estudia a Dios, Sí, pero usted nos acaba de dar una explicación más que la ciencia que estudia a Dios, sino de punto de vista del cristianismo o de la religión, que no sería la ciencia que estudia en sí la palabra que muchos lo llaman Dios, claro, yo ¿cierto? lo que más quiero llamarles acá es la teología. La teología es una ciencia, ¿no? Que en definitiva no diríamos de que es una ciencia más técnica, ¿no? La religión es algo más práctico, ¿no? La teología puede que estudie la teología cristiana, por ejemplo, ¿no? Puede haber Pero la usted no está teología. en- Ajá. solamente del punto de vista de la religión. Sí, diríamos desde un punto más universal, ¿no? Desde un punto más amplio, no tanto, ahorita iba a entrar de lleno a un poco más a la parte cristiana, es decir, al cristianismo específico, ¿no? Pero esto es más lo teológico, es decir, el pensamiento no tan ligado a la Biblia, sino que la teología también busca, vamos a decir, respuestas a través de otras, a través de la filosofía, a través de la ciencia, ¿no? Se respalda también. Es decir, que el mundo cristiano, el mundo religioso, busca la Biblia como la fuente de la verdad absoluta, ¿no? Todo lo que la Biblia dice es una verdad absoluta, ¿no? Es decir, es la verdad. Por eso es que la Biblia es denominada el libro de la verdad, ¿no? Pero los teólogos, además de estudiar la Biblia, también estudian el campo filosófico y científico, ¿no? Para encontrar respuestas que vayan de acorde a la Biblia. Eso entonces vendría a ser teología, ¿no? Es algo más científico, diríamos. Es un estudio de la religión, pero más amplio, no solamente limitado a la Biblia, sino de diversos enfoques. Ok, entiendo la diferencia entre la religión y la espiritualidad, que son dos cosas diferentes. En, en el ámbito hablando de la ciencia de las personas que estudian el mundo cuántico, que sería la fe en Dios, digamos, ¿no? O en Ujú. lo que puedan ponerle el nombre. Sí, Pero ya entiendo que usted nos está hablando desde el punto del cristianismo, exacto, para no confundir. exacto. Muy bien. Gracias, doctor. Sí, eso era lo que les decía hace rato, ¿no? Del judeo cristiano, que es lo que más se profesa en América Latina. Porque, bueno, si tendría que abordar tal vez de todas las religiones, nos llevaría más tiempo, ¿no? Nos llevaría a hacer teología plenamente, ¿no? Abordar desde el hinduismo, las corrientes musulmanas, ¿no? Pero ¿por qué hablo del cristianismo? Porque, bueno, es la religión que más, vamos a decir, más influyente en el mundo y de alguna forma también es la que tiene buenas ideas en cuanto a ética, ¿no? Diríamos de que es tanto la judío-cristiana, ¿no? La que estamos abordando. Judío vendría a ser lo que es el Antiguo Testamento y el cristianismo específicamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero muy buena acotación, más que todo desde el enfoque, diríamos, más cristiano, ¿no? Una ética más cristiana, una teología que vaya más relacionada a eso. ¿Alguna otra consulta? Estoy teniendo un percance acá con la pantalla para poder avanzar. Está tardando esta diapositiva. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Hay una consulta en el WhatsApp. A ver, gracias. No, creo que la consulta en el chat de acá del Zoom, dicen. Ya, los valores ya se perdían al aceptar el casamiento de las personas LGBT, dice. Bueno, es una pregunta, vamos a decir, muy profunda, ¿no? Yo diría de que hoy en día se ha habido mucho, de alguna forma, ciertas libertades se han alcanzado, ¿no? De los movimientos como los LGBT.
que tal vez antes eran más censurados, ¿no? Hoy en día ciertos derechos están respaldando, ciertos gobiernos también, especialmente los modelos, con un modelo populista, ¿no? En América Latina han dado mucha relevancia, ¿no? Yo hace poco tiempo le decía a un amigo, bueno, en Bolivia a cualquier momento va a ir creciendo esto, ¿no? Y él me decía, no, bueno, Bolivia es un país en el cual es muy conservador, no permite ciertas cosas, pero de alguna forma hemos visto que en Bolivia ha ido creciendo también, ¿no? Yo diría de que el respeto tiene que estar presente ante cualquier tipo de persona, más allá de su ideología. Creo que las personas pueden tener su criterio de pensar y vivir a su manera, más allá de su raza, más allá de su religión. Todos merecemos el respeto, ¿no? A nuestras propias libertades de ver nuestra forma de vida. Donde creo que se puede tornar un problema cuando nuestra forma de pensar tal vez se impone a los demás, ¿no? En este caso, la religión, bueno, si se impone de manera drástica, podemos tener conflictos, ¿no? Podemos tener también con las ideologías políticas, ¿no? Entonces, si en algún momento esto aconteciera, yo creo que va a ocasionar cierto revuelo, pues, ¿no? Porque hay un grupo social que diría que es amplio, que quiere conservar un modelo tradicional de familia, ¿no? El cual va de acuerdo incluso con el pensamiento, diríamos, cristiano, justamente el que estamos estudiando, y también tiene respaldo en la genética, en la biología, ¿no? Entre que el hombre y la mujer. Pero durante mucho tiempo, las personas que, bueno, tenían un problema con el género, fueron considerados como una disforia de género, ¿no? Se entendía o se presumía que era una enfermedad mental. Sin embargo, hoy en día ya no se la cataloga, no se la ha puesto en esa categoría, ¿no? Evidentemente se está respetando sus libertades que ellos tienen y de alguna forma se les trata de dar ciertos derechos, ¿no? Sin embargo, yo considero de que es un terreno amplio para debatir y considero yo que obviamente estamos viendo en tiempos en los cuales se quiere cambiar lo que hemos conservado hace mucho tiempo, pero siento yo de que aún tenemos un modelo tradicional, ¿no? Yo no sé tal vez cuál es la opinión que cada uno maneja con respecto a esto. Sin embargo, yo, si les tengo que decir desde mi opinión, desde mi criterio personal, yo considero obviamente, aún voy alineado al enfoque conservador, ¿no? Es decir, de que aún yo considero de que, bueno, el propósito del matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿no? Y decir que los valores, más que todo, se inculcan ahí, ¿no? Ahora el tema de que dos personas que tienen esta ideología, eso no les quita de que también pueden llegar a ser grandes personas, ¿no? De que pueden tener buenas intenciones. Sin embargo, yo creo que ellos tienen el derecho a pensar y a vivir a su manera, pero no considero de que tal vez tengan la obligación de imponernos su forma de pensar a los demás, a los que estamos en desacuerdo, diría yo, ¿no? Y que yo al estar en desacuerdo, eso no me hace una persona que los discrimine, sino que también, así como ellos tienen el derecho, yo también tengo el derecho en estar en desacuerdo, ¿no? Más o menos así podría responder. No sé si alguien más tiene alguna consulta o tiene tal vez alguna respuesta con respecto a esto. ¿Qué considerarían ustedes? ¿Que los valores se podrían perder si esto sigue acrecentando, especialmente el movimiento LGBT? ¿O cómo lo tomarían ustedes? Doc, yo, según mi punto de vista, digamos, todas las personas tenemos derechos y respetamos a las personas según sus gustos, porque sabemos que biológicamente solo existen dos sexos, hombre y mujer, pero respetamos los gustos de las personas, pero ahora que esas personas quieran llevar más allá su ideología, a que, por ejemplo, a que quieran poner en la Constitución de más leyes, porque ellos son una minoría minúscula ante toda la sociedad y todos sabemos, no vas a ir a destapar una momia de 100 años y van a pillar otro género que no sea hombre y mujer, digamos, ¿no? Entonces esa parte, no sé si es por la parte política, no sé qué, que imponen más leyes que les dan cuerda, digamos, ¿no? A ellos. No, no estoy diciendo que no sean respetables. De los dos géneros tienen los derechos y se respeta con el género que ha nacido. Pero ellos exigen otras cosas que ya, para mí, en mi punto de vista, que están fuera de lugar.
porque obviamente solamente hay dos géneros. No, a ver, porque ahora no sé, salió una ola muy rara y estúpida que dicen la percepción. No sé si escucharon que en Argentina hay un grupo de personas que tienen la percepción de ser un caballo y quieren que se respete y quieren que hayan leyes, que no sé qué. O sea, ¿a dónde ya, no? La estupidez de la gente. Y entonces, no sé si escuchó usted, doctor, el de la percepción. O sea, que si yo me percibo que soy una cartera y yo quiero que me respeten y me traten como si fuera tal, digamos, ¿no? Que eso ya es demasiado ilógico y estúpido, saliéndose de todas las leyes, digamos. Solamente respetamos dos géneros. Obvio que respetamos de acuerdo a su género y a todos los gustos. No hay problema con los gustos, hombre, mujer, como quieran, pero que lo lleven más allá ya es otra cosa. Y que le den bola todavía peor, mi punto de vista. Muchas gracias. Creo que coincidimos Doctor, exactamente. ¿Quién más? doctor, disculpe, más allá respetando, ¿no? Sobre el viejo continente que es Europa, una mente más abierta, ya no es un tabú. Ellos vienen desde muchos años, ¿no? Con el tema esto de la comunidad LGTB que cada vez se va agrandando más. Eh, Más allá de sobre ellos puedan exigir lo que podría ser el matrimonio, simplificando a lo que podrían ser los bisexuales, homosexuales, transexuales, solo que hay en un punto no estamos viendo y no, la sociedad no acepta la adopción de tales de los niños, porque desde ya, como dice alguna compañera, sabemos que los dos sexos, femenino y masculino, pero ya entrar a querer conformar, ser parte de una familia con niños dentro de la casa, a veces ellos actúan de una forma muy morbo, y eso no daría un ejemplo a los niños, más bien sería más contraproducente al momento cuando ellos ya estén en el colegio, serían los señalados de tal vez el aula, ¿no? Eso sería el aporte mío. Muchas gracias. Me hizo acordar justo en una respuesta de un teólogo, que él respondió así, ¿no? Cuando se hablaba de la adopción. El niño no está para satisfacer, vamos a decir, las necesidades de dos personas, ¿no? El niño tiene derecho a perder lo que tal vez no se le ha dado en este mundo, lo cual es un padre y una madre, ¿no? Entonces, el niño no está para satisfacer, vamos a decir, la ideología de alguien. El niño primero se vela por el derecho del niño. ¿Y qué es lo que el niño no tiene? Un papá o una mamá, ¿no? Entonces, la adopción por eso procede a darle a un papá o una mamá, ¿no? Entonces diríamos que los niños no están para satisfacer a nadie, simplemente el derecho se prioriza a ellos, ¿no? Como que ellos al negarse, obviamente los padres están, evidentemente el niño tiene el único derecho de recuperar lo que ha perdido, que es un papá o una mamá, ¿no? Por eso se procede con lo que es adopción. Otro aspecto, ¿no? Como decía la compañera, la autopercepción, ¿no? Yo en anteriores clases les mencionaba, ¿no? El ejemplo de cambiar lo que son las verdades, es decir, las leyes. Yo puedo autopercibirme, por ejemplo, decir, bueno, voy a ser un animal, quiero ser un pájaro, ¿no? Y puedo creer de manera subjetiva como sujeto, hasta aunque me vean loco, me digan, tengo el derecho, es mi vida, es mi cuerpo, como dicen, puedo hacerlo. Pero ¿dónde me voy a dar cuenta que no soy un animal? Por ejemplo, si tengo la experiencia de lanzarme de un edificio, porque si me considero un pájaro, tendría la facultad de volar. Pero si me lanzo, me voy a matar, pues, ¿no? Porque la naturaleza me dice que no soy un animal. La naturaleza me define a mí como un hombre, ¿no? Por eso es que la genética, como bien decía la compañera, la biología nos define dos cromosomas, ¿no? Solamente existen dos sexos, ¿no? No hay más. ¿De dónde han sacado otro? A eso se llaman ideologías, es decir, ideas de personas que han creado, han formado su propia forma de pensar, ¿no? Pero tu opinión no es una verdad. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Nuestras opiniones muchas veces no se convierte en una verdad. Se respeta, como ustedes dicen, su libertad, su opinión. Hay que darles el respeto. Pero yo considero de que evidentemente hasta cierto límite, ¿no? Entonces, así como ellos buscan respeto, yo considero de que también deberían respetar la postura que está en contra, ¿no? En este caso, en cuanto a la opinión. Pero es cierto que es importante siempre recalcar el derecho a la tolerancia. Ellos están en su derecho de pensar, de proponer, pero bueno, todo tiene límites, ¿no? Yo considero de que
aún vivimos en una sociedad conservadora, como decía el compañero. Europa es un continente donde se ha abierto muchas cosas, a pesar de que es el primer mundo, se ha vuelto más liberal en cuestiones sociales. Hace poco Hungría se declaró un estado cristiano, por ejemplo, ¿no? Y Hungría, que es un país que está situado en Europa, lo vieron como un país atrasado, ¿no? Como un país retrógrado, ¿no? Porque aún no salen de la religión, decían. Pero la religión está siendo vista de esa manera en otros lugares, ¿no? Sin embargo, al analizar la ética teológica ligada al cristianismo, podemos percibir que tiene buenas ideas, ¿no? Desde la postura bíblica y de la postura que proponen los teólogos, diríamos de que la ética teológica busca que Dios es el ser supremo de todas las cosas y que, bueno, de ahí viene lo que es el bien y todos los valores, ¿no? Eso sería resumiendo, ¿no? Un poco la idea. Estoy teniendo problemas con la diapositiva. La próxima clase vamos a continuar el día jueves, la vamos a ver. Faltaban algunas cuantas y de esa forma vamos a cerrar este tema. No sé si hay alguna consulta más, tal vez alguna opinión más. Doctor, perdón, buenas noches. Quería hacer respecto al examen, usted nos indicó que nos va a facilitar tal vez un material donde va a estar un poco todos los temas que estamos viendo, bueno, todos los temas, pero yo quería preguntarle, ¿no? Personalmente, me he introducido mucho lo que es el tema de la filosofía, con el tema de Aristóteles, Sócrates, Platón, y si bien usted lo ha hecho un resumen, a veces tenemos como que un concepto un poco distinto, pero que va direccionado a lo que usted nos ha indicado. ¿Va a tener valor en el tema de las respuestas? Por ejemplo, si tal vez si nos explayamos o tal vez resumimos demasiado, no sé, algo así. Claro, evidentemente yo voy a subir, por ejemplo, ahí un material que dice repaso. Voy a hacer una especie de cuestionario. Incluso ahí van a estar ya las preguntas, van a estar las respuestas, ¿no? Lo que ustedes tendrían que hacer más que todo es memorizar. Ahora, si alguien me escribe tal como está porque tiene buena memoria, perfecto, ¿no? Pero si alguien me interpreta con sus palabras, con su explicación y va de acorde a lo que hemos avanzado, no hay ningún problema, ¿no? Evidentemente ustedes pueden explayarse de otra manera, pueden escribirlo de una manera más simple incluso que la que yo puedo llegar a explicar, pero con que esté la idea, vale, pues obviamente, ¿no? Yo obviamente voy a tener la forma de ponerles la nota posible, ¿no? Siempre y cuando esté de acuerdo a los temas avanzados, es decir, a las explicaciones, ¿no? No habría ningún inconveniente, pero el material que les voy a pasar ya va a estar casi todo diseñado, ¿no? Pero no solamente se confíen con eso, como les decía, sino que también por ahí algunas preguntas de las que hemos hablado ahora va a entrar también, ¿no? Y los que han participado en clase van a saber responder, ¿no? A diferencia de aquellos que no han participado y tal vez digan, bueno, solamente voy a estudiar el documento que va a subir el licenciado, ¿no? Pero yo diría de que va a entrar tanto preguntas de lo que vimos en clase, como también gran parte va a entrar también de ese documento que yo les voy a pasar, que va a decir repaso para el primer examen. ¿Otra consulta? Creo que estamos bien, doctor. Nos explicó bastante amplio y por lo menos a mi parecer sí, entendimos bien. Muchas gracias. Bueno, continuaremos con este tema. Me agrada ver que es un curso que participa, que tiene buenas ideas. Les agradezco un montón. Realmente podamos siempre continuar de esa forma, ¿no? Llevando nuestras clases. Sé que el método virtual a veces, yo sé que a algunos nos cuesta tal vez concentrarnos, estar, pero he visto que realmente han estado participativos, han tenido buenas ideas y me alegra mucho eso, porque siempre digo de que acá no solamente ustedes tienen la oportunidad de crecer, sino yo también, ¿no? Escuchándolos y aprendiendo mucho de ustedes. Gracias una vez más por esta clase. Nos reencontraremos el día jueves para continuar con el avance, ¿no? Con lo que nos ha faltado. Pero ya mañana yo voy a subir un documento, el cual me gustaría que lo repasen y que también en el lapso de miércoles, jueves y viernes vean, dense un tiempito para ver las diapositivas por ahí, ¿no? Repasen, no son muchas las que vimos
y también los apuntes que ustedes han escrito. Eso sería. Tengo certeza de que el examen les va a ir bien, siempre y cuando podamos darnos un espacio para poder estudiar. Muchas gracias. Entonces, nos encontramos el día jueves. Que tengan buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Pasen buenas noches, compañero. Doctor, compañeros. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.